Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza. ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos a nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? Seguimos estudiando las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesús en el Sermón del Monte. Muchas veces leemos estos capítulos en 5 minutos, se nos va así rapidísimo. Nosotros te invitamos a que estudies profundamente cada uno de estos versos. En ellos encontraremos la ética que le agrada a Dios. Te invitamos a que escuches nuestros podcasts. Todos estos están ya en Spotify, ahí puedes buscarnos. También los tenemos en YouTube. Ya repetimos ahí que estamos en El Camino FM y nos puedes encontrar como ¿Qué dice la Biblia? Estaremos estudiando el tema Jesús y la codicia. Les saluda Tato Chacón y es un gusto presentarles a nuestro equipo, Walfred Palacios y Alan Lemus. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal están? Nuevamente acá con ustedes, acompañándoles, ya sea que usted vaya en el tráfico, en la lentitud colectiva del tráfico, dijera un amigo por ahí, pero aprovechando ese tiempo muerto, escuchando de la palabra del Señor, y para nosotros es un privilegio siempre, una bendición poder estar acá por la misericordia del Señor y por su gracia, acompañado aquí de buenos amigos y hermanos en Cristo, y gracias por prestarnos sus oídos. Así es, queridos amigos, y hoy pues estamos contentos nuevamente de estar con ustedes para seguir aprendiendo y abordando este tema que realmente la semana pasada nos dejó con una sensación de poder analizar, reflexionar en nuestra vida, y hoy vamos a estar otra vez compartiendo con ustedes, animándoles, y esperamos que entonces ahí donde ustedes estén, ya sea manejando, ya sea en casa, o donde quiera que nos estén escuchando, puedan prestarnos sus oídos, pero permitir que estas verdades bajen al corazón para que entonces podamos ver algo diferente en nuestra vida y gozarnos en escudriñar las Escrituras. Muy bien. Seamos retados, esa es la finalidad de hoy, que seamos retados a vivir bajo los principios del reino de Dios con respecto a este tema de la codicia. La codicia es una tentación constante en la vida moderna, donde el deseo de acumular bienes y riquezas puede nublar el juicio moral y espiritual, en un mundo que fomenta el materialismo y la competencia. Evitar la codicia requiere una reflexión profunda sobre nuestras prioridades y valores. En Mateo 19:21 leemos, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Escuchemos el siguiente mensaje. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM. Contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? La codicia se manifiesta como un deseo insaciable por tener más independientemente de las consecuencias para los demás. A menudo conduce a la insatisfacción, al egoísmo y a la ruptura de relaciones saludables. Combatirla implica desarrollar gratitud y contentamiento. Walfred y Alan, favor, compartir las enseñanzas. Amén. Gracias, Tato. Pues siguiendo en el fluir del tema y como comenzamos a desarrollar en el programa anterior, si no lo escuchó, pues lo invitamos a que lo busque. Está en las redes sociales, está en el canal de YouTube de la radio 99.7 El Camino. Ahí va a encontrar, entre otros programas, el de ¿Qué dice la Biblia? Puede ver el primero para ponerse en contexto. También estamos en Spotify, ¿verdad, Tato? Así es. Y como podcast. Pero es la bendición de tener esos medios y poder ir y poder repasar lo que hemos visto. Entonces, hoy vamos a ver un poquito acerca de lo que Jesús y la codicia empieza él a enseñar acerca de ese tema.
Y como decía, es un llamado a la acción, un call to action, dijeran en mi pueblo. Así, Tranquilo. tranquilo, gringo. Pero eso es a lo que nos lleva a esto, ¿verdad? Porque realmente no es que nosotros le estemos diciendo a ustedes, ¿no? Eso primero nos pasa a nosotros, el escáner, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y lo hablábamos en el programa anterior, ya fuera de micrófonos, cómo uno va empezando a darse cuenta que en su corazón, verdaderamente en mi corazón está esto, está aquello, a veces he codiciado aquello o lo otro. Entonces, para que el Señor en su misericordia nos lo muestra, para que le volemos cabeza a todas esas malas situaciones que se dan en nosotros. Ok, entonces partiendo de este verso o texto clave que nos leía Tato al principio, y el Señor enfatiza que donde esté nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Y dice Mateo 6, 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es temporal. Nosotros estamos aquí de paso. Dice el salmista, ¿cuántos son los años del hombre acá en la tierra? 70, 80, los más robustos. Eso no es nada comparado con la eternidad que nos espera. Así es. Aquí estamos solo en un tiempo de preparación. Hablaba con mi esposa hace unos días. Es como que si estuviésemos sacando nuestro EPS acá en la tierra para lo que el Señor verdaderamente tiene preparado para nosotros en la eternidad. Y es por eso es que decía, mi buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel. En los pocos años que tuviste en esta tierra, los años que el Señor nos dé, sobre mucho te pondré. Ese mucho es la eternidad que el Señor tiene. Entonces el llamado es, no hagáis tesoros en esta tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Es decir, eso se arruina, se acaba, se termina. Y donde los ladrones minan y hurtan. Una de dos, o se arruina o se lo roban. Así es. Pues prácticamente, ¿verdad? Lo que está diciendo. Sino, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín, y donde ladrones no minan ni hurtan. Es decir, ahí miren, ahí sí vale la pena. El banco del cielo, ahí no se arruinan las cosas, ahí no se las roban, ahí es algo que permanece. Entonces dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que más atesoramos hoy en día en esta vida? ¿Qué es lo que más valor le estamos dando? ¿Será que verdaderamente es algo que trasciende? ¿Es algo de real valor? ¿O es algo, como dice acá, temporal, que se va a arruinar, que se va a desgastar o que bien se lo van a robar? No, la instancia, lo que el Señor nos llama acá es hacer esos tesoros, ese atesoramiento allá en el cielo. ¿Por qué? Porque el punto central acá es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En qué está puesto nuestro corazón? ¿En dónde está puesta nuestra mirada? Entonces el Señor Jesús hace ese énfasis en que nuestro corazón debe estar enfocado en desarrollar esos tesoros allá en el cielo y no necesariamente en las cosas materiales, que las cosas materiales perecen, ¿verdad? No sé si quieres agregar. Así es, Walfred. Y algo interesante en esta introducción que da Jesús en el Sermón del Monte, y donde va a abarcar exactamente este tema, es ver cómo él pone ese contraste de lugares, ¿verdad? Aquí estamos viendo dos escenarios, está la tierra y está el cielo. ¿Sí? Entonces Jesús nos pone el asunto en que en la tierra no vale la pena. ¿Por qué? Primero porque se va a corromper, se va a oxidar, se va a arruinar. Y segundo porque si no se arruina, también hay tanta maldad que se lo roban, ¿sí? Sí. Y en un momento lo tenemos y en otro ya no. Ahora, el contraste está en el cielo, ¿sí? Ahí no hay corrupción, ¿sí? Ahí no se va a desgastar, ahí no lo van a robar, porque es un lugar seguro. Y entonces aquí nos habla de en dónde, ¿sí? Es la forma correcta o en dónde esperaría Jesús que los ciudadanos del reino de Dios coloquemos el corazón, ¿sí? Y vean lo que dice, donde ustedes decidan colocar el corazón, o sea, el tesoro, ahí entonces ustedes van a estar. Y aquí es una cuestión de decisiones, en donde ya se nos expusieron los dos lugares, ¿sí? El cielo y la tierra. Ahora nosotros decidiremos en dónde queremos
invertir nuestra vida. ¿Sí? Y no solo se trata de recursos, porque a veces la gente pensará y dirá, ya van a hablar otra vez de recursos, de dinero, de material, cosas materiales. Y no, sino que se trata realmente de vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos consumidos en la vida por lo que deseamos. Y por eso es que la codicia al final nos consume, porque nos pone en un lugar en donde estamos trabajando para lo que se arruina y no precisamente en el lugar correcto que Dios espera que esos ciudadanos del reino de Dios empiecen a actuar. Entonces el llamado acá en este pasaje realmente es a que tengamos bien claro en dónde queremos poner el corazón, en dónde queremos centrar nuestra vida, pero también entender, por lo que hemos venido viendo en el Antiguo Testamento, que Jesús está exponiéndole a este pueblo que realmente ellos se han estado perdiendo y han estado depositando tesoros en un lugar equivocado. Ese es el mensaje, ¿sí? El mensaje de esto. Su corazón está siendo invertido, su vida, sus esfuerzos, en un lugar equivocado. Pero al interpretar entonces Jesús este tema, les está diciendo, vuelvan el corazón a donde realmente necesita estar, que es en la presencia del Señor y valorando y deleitándose en ella, ¿verdad? Exacto. Yo les pondría, por ejemplo, un caso hipotético. Dos amigos están normalmente ellos comparándose en su carro. Que aquel tiene un carro buenísimo y yo tengo este otro carro modelo ya de años atrás. Un clásico. Un clásico. Un cacharrito, digámoslo así. Un pichirilo. Sí, un pichirilo. Un bohito. Entonces yo vengo y trato de tener un carro similar al de mi amigo y estamos en esa competencia. Pero mi amigo no conoce la palabra de Dios. Uh-huh. ¿Qué es mejor en este caso? ¿Seguir yo compitiendo a ver si logro tener un carro mejor que él o llevarle a la presencia de Dios? Definitivamente lo que sucede es que yo creo que la gente se da cuenta cuando uno es envidioso, ¿va? Cuando uno ya está diciendo qué bonito tu carro, pero es porque ya a como que le gusta mi carro. Eso ya no es normal, ¿va? Entonces, yo creo que es el simple hecho de entender que venimos en el contexto de lo que Jesús espera de estos ciudadanos del nuevo reino. Recuérdense que aquí ya habló que tenemos que ser sal y luz. Así es. Y entonces lo que va a abordar Jesús es cómo espera Él que nosotros seamos sal y luz. Entonces, para responder tu respuesta es, ¿cómo puedo ser yo sal y luz en este ejemplo? En no enfocarme en la competencia material. ¿Por qué? Porque yo entiendo que mi riqueza está en el cielo. Okay. ¿Sí? Él puede tener un carro 1000 veces mejor que el mío, pero él tiene una pobreza que necesita ser atendida. Aquí entendemos cuando Jesús dice bienaventurados los pobres. ¿Sí? Y recuérdense que ahí el énfasis no está en los pobres materiales, sino está hablando de los pobres espirituales. ¿Sí? Entonces, bienaventurados estos pobres espirituales, porque ellos van a ser saciados. Entonces, cuando nosotros entendemos que no necesitamos y que nuestra labor no es competir, no es envidiar y no es codiciar lo que otros tienen, y que nuestra labor es colocar nuestra vida en lo que importa, que es el reino de los cielos, y poner ahí nuestro tesoro, entonces nosotros vamos a ver con claridad que nuestra condición es una condición que no se rige por lo que el mundo dice, sino que nosotros somos ricos espirituales hoy porque hemos recibido toda bendición en Cristo Jesús. Y ahora entonces, como ciudadanos del reino, al ser luz, podemos vivir nosotros tranquilamente, como Wally decía en el programa anterior, no codiciando, sino sintiéndonos felices cuando una persona tiene algo que nosotros no. Pero en este sentido es simplemente mostrarle a las personas que nuestro tesoro no está en lo material y no competimos. Okay. Y compartir la palabra de Dios, que ahí estamos haciendo siempre nuestro tesoro. Sí, porque posiblemente te va a decir cómo puedes ser contento en esa chatarrita. Uh-huh. Puede ser una pregunta. Que regularmente yo he encontrado personas que no conocen de Jesús, que realmente nosotros las impactamos y predicamos sin abrir la boca muchas veces. Exacto. En el hecho de decir,
¿por qué Walfred es una persona tan feliz y no tiene el carro que yo tengo? Exacto, Un ejemplo. exacto. Y ahí entonces está la oportunidad para que entonces nosotros podamos decir, porque nuestro tesoro no está en lo que se va a perder, Está sino en el que cielo. hemos puesto nuestro corazón en lo más importante, ¿verdad? Ok. Definitivamente. Y eso también me lleva a otro punto en este tema, y es entender lo que Jesús dice en la continuidad del texto, en el versículo 22 y 23. Vean lo que el Señor dice. La lámpara del cuerpo es el ojo, ¿sí? Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grandes serán esas tinieblas? Dice. Imagínense. Ahora, pareciera que se salió del tema. Me está hablando de no poner mi corazón en las cosas materiales, en que ponga mi corazón en las cosas que valen la pena. Y ahora me sale Jesús con que la lámpara del cuerpo es el ojo. Es el ojo. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando acá de lo que hablamos en el programa anterior en el Antiguo Testamento. Los ejemplos que dimos. Eva, ¿qué hizo? Vio. ¿Qué vio? El fruto. Lo deseó y pecó. Acán, ¿qué hizo? Dice, vi y codicié. Vio. David, ¿también qué hizo? Vio. Entonces ahora Jesús, ¿qué dice? Tus ojos, ¿sí?, son importantes. ¿Por qué? Porque si tu ojo es malo, te va a traer a hacer cosas malas, equivocadas. Pero si tu ojo está lleno de luz, entonces no vas a tener esas tinieblas. Tu cuerpo no va a estar en tinieblas. Ahora, para que veamos cómo Jesús nos mete y va metiendo hacia audiencia en decir, el problema de ustedes es que no pueden poner el corazón en el reino de Dios, en lo que vale la pena, porque su ojo es malo. Porque son codiciosos. No ven lo que tienen que ver. En pocas palabras, lo que les está diciendo es, sus ojos están en codicia. Sí. O sea, si lo vemos así crudamente. Sí. O sea, en cuanto a la forma en que Jesús usa el ejemplo de la vista como esa lámpara del cuerpo, Sí. ¿verdad?, que te puede poner en oscuridad, como que te puede poner, obviamente, en la luz. Y en este caso, Jesús lo que les está diciendo es, ustedes están viendo mal, están desenfocados, están enfocando en lo material porque su ojo es maligno. Entonces, es un llamado a la reflexión para nosotros, que están viendo nuestros ojos o que están deseando nuestros ojos, que nos pueden llevar a algo que no es lo que vale la pena. No sé cómo lo ven ustedes, pero la verdad que es un mensaje bien fuerte Sí. y que también nos habla a nosotros hoy. Exacto. Y si yo puedo ver la necesidad de otro espiritualmente que tiene, ahí yo puedo decir que mi ojo es bueno. Ujú. Sí, estoy viendo eso y que me mueva a ayudarlo a esta persona. Sí, y algo interesante que también mencionan algunos comentaristas ahí es en que cuando usa la frase ojo maligno, se está relacionando con envidia y un deseo insaciable de bienes materiales, ¿sí? Entonces, aquí es donde Jesús usa esa metáfora del ojo para ilustrar la avaricia que oscurece la vida espiritual. Okay. Y no solo la avaricia, sino que obviamente la codicia. Entonces, es entender que un ojo bueno va a conducir a la luz y a una vida plena en Dios. ¿Sí? Sí. Te va a enfocar en donde tiene que estar enfocado el corazón de estos ciudadanos del nuevo reino, donde tiene que estar enfocado el corazón de estos hijos de Dios que están siendo llamados a ser sal y luz. Entonces, hoy nuestro reto es que hoy nos preguntemos en dónde está puesta mi vista. ¿Hacia dónde estoy alzando yo los ojos? ¿Sí? Como decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Sí? El enfoque. Uh-huh. ¿Sí? Pero si nosotros no estamos con el enfoque bien puesto, entonces estamos poniendo nuestros ojos en las riquezas, en el materialismo y en las cosas que sabemos que se corrompen, se arruinan y que en este mundo se desgastan y que al final no va a valer la pena. Ese es
Y eso me lleva también y me recuerda a Eclesiastés, ¿verdad? Cuando dijo el autor, al final este autor ha probado de todo, ¿sí? Y está hablando Salomón, ¿sí? Sí. El hombre más rico del mundo, había tenido todo lo que quiso en la vida. ¿Y qué dijo? Vanidad. Todo es vanidad. Entonces tenemos que tener cuidado de no ir corriendo tras un viento equivocado, ¿sí? Y poner nuestra vida en un lugar donde el ojo nos esté llevando hacia la perdición. Y aquí es algo bien, bien interesante porque la codicia tiene esa capacidad, ¿verdad? De meternos en tinieblas. No sé si igual y tienes algo que opinar o que algo en contra. O algo que más que aportar, porque realmente este es un tema bien, bien fuerte de lo que está hablando Jesús ahí en el sermón. Sí, y es que realmente el Señor Jesús realmente no está diciendo que los bienes materiales eran intrínsecamente malos o el tener, sino que más que todo ese deseo de que lleva a desviar nuestro corazón de lo que realmente importaba. Entonces, ¿y qué es lo que realmente importaba? Esa relación con Dios y el bienestar con el prójimo. Porque al final de cuentas hay daños a terceros muchas veces, ya lo vimos con tantos ejemplos, pero cómo el Señor hace uso de los ejemplos de los sentidos que tenemos. Por ejemplo, el caso de los ojos, dice tu ojo es bueno, etc. También dice, mirad bien cómo andáis. Hay otros contextos. También está el oído. Pero también cuando Santiago habla de la lengua, habla de lo que sale, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va conjugado con los sentidos? Y el mismo Señor en los evangelios le hablaba a los discípulos porque le decía, mira, ¿cómo es que los discípulos van a comer y no se lavan las manos? ¿Va? Porque eran las costumbres de los fariseos, chucos, dijéramos de acá, ¿va? Y el Señor les empieza a decir y ya da un enunciado de 13 cosas que dice, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Y ahí empieza a decir envidias, empieza a decir todo lo que usted puede leer ahí en los evangelios. Entonces, cómo el Señor utiliza los sentidos para ejemplificarnos y específicamente acá en el tema de la codicia, que es por el sentido de la vista. Y eso me lleva a 1 de Juan 2:16, donde dice, porque todo lo que hay en el mundo, entendemos mundo como el sistema en el cual vivimos actualmente, ¿va? No el planeta Tierra, ¿va? Sino este sistema, dice, los deseos de la carne. ¿Qué le llamamos carne? Nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Es nuestra alma más nuestro cuerpo, es parte de, ¿verdad? Y los deseos de los ojos, imagínense, ahí entran ya los ojos, y la vanagloria de la vida. Lo que decía Salomón en Eclesiastés, ¿va? Vanidad de vanidad, todo es vanidad. Todo esto, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, es temporal lo que decíamos, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que debemos procurar nosotros constantemente? Y eso es algo... Hacer la voluntad de Dios, sí. Pero eso es algo que, por eso Jesús está hablando tan fuerte. Porque recuérdense que aquí estamos hablando también de un grupo de religiosos que tiene cegado al pueblo en cosas que no eran lo que realmente se esperaba de parte de ellos. O sea, ellos han agarrado la ley como se les ha... A su conveniencia. Por eso es de que cuando Él les dice, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grande es esa tiniebla? ¿Por qué? Porque aquí está hablando del no vivir engañado. Exacto. O sea, realmente tenemos hoy una reflexión de decir, no nos engañemos a nosotros mismos, que estamos en la luz cuando nuestras obras son de tinieblas. Como hablábamos el programa anterior, o sea, no digamos yo no soy codicioso cuando estoy codiciando. O sea, es de exponer nuestra vida delante del Señor y decir, Señor, perdóname porque yo estoy poniendo mi corazón en la tierra, cuando tú esperas que yo ponga mi corazón en el cielo. Ahora, esto nos introduce a algo muy interesante que dice que el corazón dividido entre Dios y las riquezas es lo más peligroso que puede haber. El versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo creo que, y aquí está el meollo del asunto. Aquí está el punto central de la enseñanza de Jesús con respecto a la codicia, al amor a las riquezas.
de que no podemos nosotros servir a dos señores. O estamos con Dios invirtiendo nuestra vida o nos dedicamos a vivir en codicia, en avaricia y en el amor al dinero. Ahora, Jesús señala claramente que la codicia y el deseo de riquezas puede competir directamente con la lealtad a Dios. Este versículo resalta la imposibilidad de tener dos amos. Si una persona se entrega al deseo de acumular riquezas, su confianza en Dios inevitablemente se verá comprometida. La razón de esto es porque esta persona ha decidido poner su confianza en las posesiones. Lo que hablábamos anteriormente cuando hablamos en el primer programa. Se aleja de ver a Dios como la fuente de provisión. Ahora, hay un ejemplo claro de esto y es el joven rico. ¿Sí? Veamos lo que dice el texto. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás un tesoro ¿en dónde? En el cielo. Después de eso, ven y sígueme. ¿Sí? Ahora, esta es una historia bien triste, porque dice que el joven se sintió tan triste porque tenía mucho. Y aquí está el ejemplo claro de esta historia o de este sermón, en que él no tenía la capacidad ni el enfoque y su ojo era tan malo que él dice que había cumplido toda la ley, pero no fue capaz de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque su amor y su corazón estaba en las riquezas. En las riquezas. Entonces, ese era el problema de este joven. Su corazón no estaba firme en la confianza en Dios, ¿sí? Su corazón no estaba firme en obedecer a Dios, aunque él decía que había cumplido toda la ley, porque ese es el contraste, sino que él estaba puesto su corazón en lo que tenía, en lo que poseía. Y es ahí donde nosotros hoy, mis queridos amigos, tenemos que tener mucho cuidado, porque este mensaje tiene mucho que decirnos a nosotros hoy. ¿Sí? Este mensaje tiene mucho que resonar en nuestra vida, en el hecho de decir, ¿en dónde estoy poniendo yo mi confianza? ¿En dónde estoy poniendo yo mi esfuerzo? ¿En dónde estoy invirtiéndome? ¿Y cómo se contrasta la historia de este joven rico con lo que leíamos en el programa pasado en Deuteronomio? Donde dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Eso es lo que él decía. Él pensaba, este joven rico, tanto que me costó. Tanto que me costó para que en un ratito lo haga chinchilete. Ahora es que lo que me llamó la atención a mí cuando leí esto, es que este joven le dijo a Jesús que él había cumplido toda la ley, que él cuidaba. Y es ahí donde hace sentido que dice Jesús, si es que tu ojo es luz y es tinieblas, qué grandes son tus tinieblas. Sí. Y realmente las tinieblas de este pobre joven eran grandes, porque no podía ver lo importante. Imagínese. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque vivía una vida religiosa. Exactamente. Sabía la ley, se la sabía tal vez de memoria, pero ¿y la aplicación? Es que era al final una impiedad disfrazada de piedad. ¿Sí? Era en palabras actuales, era un cristianismo disfrazado de cristiano. Ahora, enfoquémonos en lo que el Sermón del Monte tiene como objetivo. Es poner esa ética que estos ciudadanos de este reino necesitan para vivir en este mundo. Entonces, nosotros no somos del mundo. Entonces, nuestro tesoro no puede estar en el mundo. ¿Sí? Nuestro tesoro tiene que estar en lo que vale la pena. ¿Y en qué dice Jesús que vale la pena? En lo que está en el cielo. Sí. En servir a Dios. Así es. O sea, ese sería el llamado hoy. Sirvamos a Dios y no demos nuestro corazón a donde todo se pudre y se pierde. Amén. ¿Un ejemplo de servir a Dios? Con respecto a este caso, creo yo que no anteponer mi deseo de tener por servirle al Señor, ya sea en un ministerio, en una iglesia o por hacer su voluntad, ¿verdad? Okay. Muy bien, gracias. Debemos tener mucho cuidado con lo que vemos, porque eso nos puede afectar en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Escuchemos el siguiente mensaje. Lecciones de sabiduría. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Proverbios 2, del 2 al 3. La fuente de la sabiduría y todo conocimiento se encuentra en Dios. Así que, ¿a quién más deberíamos acudir?
Deja que Dios moldee tus pensamientos y habilidades para que comprendas lo que significa temer al Señor. Él será tu mejor brújula para guiarte en cualquier situación. La clave de la sabiduría se encuentra en un corazón que anhela ser más como Jesús. El Camino FM. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Puedes tú también compartir este programa, que es algo importante, con tus amigos. Si no se han conectado, tú puedes mandarles el link para que lo puedan escuchar también, y eso va a servir de bastante. Escucharemos consejos ahora en este cierre, consejos prácticos sobre cómo evitar la codicia según la enseñanza de Jesús. Así que Alan y Walfred, favor compartir. Gracias, Tato. Y seguimos aprendiendo, y ahora, después de entender el mensaje, vamos a ver cuáles son esos consejos prácticos, entre líneas, clarísimos, que Jesús busca que nosotros hoy los tengamos en nuestro corazón y los bajemos al corazón para ponerlos en práctica. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo pone en claro la prioridad del creyente. En lugar de preocuparse por acumular bienes materiales, Jesús llama a poner primero los intereses del reino de Dios. La búsqueda del reino y su justicia ponen el enfoque en lo que es eterno y no en lo que es temporal. Esa es la enseñanza que Jesús está dejando en este sermón, y es lo que Él quiere provocar en el corazón de quienes lo están escuchando. Pero también esto me lleva a Colosenses 3:1 al 12, que nos hace un reto y que nos pone en una verdad. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿sí? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:1 y 2. Pablo está instruyendo aquí a los creyentes a poner su mente, su corazón en lo que es eterno. Cuando hablamos de la codicia, debemos entender que la codicia nace cuando nuestra mirada se fija en lo terrenal, ¿sí? Pero al buscar las cosas de arriba, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, enfocamos nuestra mirada, nuestra vida y corazón en lo que realmente tiene valor eterno. ¿Sí? ¿Y qué logramos con eso? Minimizar ese deseo de las riquezas temporales y los deseos desmedidos. Entonces, cuando nosotros entendemos que el primer consejo es buscar el reino de Dios por encima de todo, debemos entender que habla de poner la vista en el lugar correcto, de enfocar nuestra vida en donde debe estar enfocada. ¿Por qué? Porque esto entonces nos va a traer a nosotros la bendición de poder ver a Dios en todo lo que nos ocurre. Algo que yo veo y realmente es una promesa es en cuanto a la añadidura. Pero la añadidura no va a venir si antes no hacemos la acción que requiere para que venga. ¿Y cuál es esa acción? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Okay. Y la promesa se va a cumplir, porque esta es una promesa condicional. Y todas esas cosas serán añadidas, ¿sí? Pero si nosotros somos obedientes primero a buscar el reino de Dios como prioridad. Por ejemplo, si en un momento dado hay alguien que esté estudiando en la universidad, su maestría, posiblemente un doctorado, ¿es malo eso? No, es que no es malo. O sea, realmente trabajar, esforzarnos, ser diligentes no es malo. Lo que es malo es cuando yo quito a Dios del lugar que le pertenece y coloco entonces la carrera como el todo. ¿Sí? Sí, ahí. O cuando yo pienso que si yo logro estudiar esta carrera, entonces voy a lograr el éxito. ¿Sí? Porque sin la carrera entonces no está el éxito.
Ahí yo le estoy quitando a Dios ese poder de traer la añadidura sobre lo que necesito yo en mi vida. Okay. Entonces, el consejo para los jóvenes es estudien, esfuércense, pero no dejen a su creador Exacto. en los días de su juventud. Y es que es bien interesante todo esto y la pregunta que lanzabas, Tato, porque... Y difícil. Pero fíjense que la podemos entender de la siguiente forma. Yo me hacía bolas también con eso porque uno dice, bueno, Señor, ¿a qué me llamaste? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, cuando uno empieza a descubrir ese llamamiento de parte de Dios y empieza a ver que te dio ciertas habilidades, ciertos talentos, que empezás a deleitarte en lo que haces, en lo que eres, entonces decís, bueno, esto es parte de mi propósito, mi llamado va amarrado a mi propósito. Entonces yo me empiezo a preparar, yo sea que está ¿se recuerdan? Hablamos mucho en Iglesia Vida Real del 357, 3 deseos centrales del corazón, los 5 propósitos y los 7 montes o 7 esferas de influencia. Quizás tú te estás preparando para ser un médico que va a influenciar en tu área de expertise, o un ingeniero, o un maestro, etc. Entonces, cualquier cosa para la cual tú te prepares en esta vida, el Señor la va a utilizar para tu asignación espiritual en un momento determinado de tu vida. Entonces, ahí es donde uno empieza a encontrarle sentido, y es bueno, sí, es bueno prepararse, sí es bueno trabajar. Los empresarios que levantan grandes empresas, que le dan empleo a muchas personas, es parte de su propósito, parte de su llamado. Es un ministerio. Ajá. Exacto. Entonces, y son parte del sostenimiento de ministerios, de congregaciones, etc. Entonces, todos contribuimos. Y es válido lo que decías de prepararnos, ¿verdad? Ahora, bien interesante. Algo interesante que aquí tenemos que entender el reino de Dios, ¿a qué se refiere? Esa es una pregunta especial, así es. A eso íbamos también, ¿verdad? Entonces, entendiendo, nosotros por acá tenemos un curso que se llama El Rey y su Reino. Están las parábolas de Jesús, que también hablan. Si quisiera usted aprender un poquito más, tenemos ahí varios cursos bíblicos express, pero... El punto importante es entender que venimos hablando de una serie de normas, de características del reino. Así es. Y cuando dice buscar primeramente el reino es vivir el reino. O sea, el reino no es un lugar. O sea, el reino no es un lugar físico. No es comida ni bebida, dice el Señor. No es físico, o sea, no debemos de confundirnos. El reino es perseguir, ¿sí?, esas características del reino de Dios en la tierra. Por ejemplo, si yo soy doctor, voy a hacer, ¿y cómo puedo buscar yo en mi profesión el reino de Dios? ¿Sí? Siendo sal y luz. Yes. ¿Sí? O sea, priorizando muchas veces el bienestar de las personas y no tanto lo que voy a ganar. ¿Sí? Aunque obviamente el obrero tiene su salario, pero hay momentos en los que yo puedo ser dadivoso, y si una persona no tiene para la consulta, regalársela. Un ejemplo. Hay otros casos, por ejemplo, en mi caso, pues Dios me llamó al ministerio, o sea, yo trabajo en el ministerio, o sea, pero el ministerio realmente no es el reino de Dios, ¿sí? Lo que decía Wally, o sea, es una profesión, pero es parte de ese reino. Y que colabora para que el reino de Dios sea acercado a las personas. Es que aquí el objetivo de nosotros es que somos embajadores de un reino para acercárselo a las personas. Ahora, este reino tiene componentes en donde la sal y luz de la tierra tienen que moverse en cierta ética que entonces traiga ese reino. Y por eso dice, si yo me enfoco en buscar que ese reino sea establecido, ya sea el lugar donde Dios me ponga, y que honre, porque es que al final el objetivo de nuestra vida se resume en que glorifique al Padre. O sea, que nosotros le demos la gloria y honra a Él. Ese es el objetivo al final, que a través de nosotros se glorifique a Dios. Entonces, ¿cómo al traer yo el reino de Dios, con mi vida, con mi profesión, con el lugar donde Dios me ha puesto, yo puedo entonces buscar que ese reino donde yo esté vaya conmigo? 1. 2, que esto se vea como ese reino de justicia, ¿sí? Donde yo no codicio, porque sé que no debo hacerlo, ¿sí? Porque sé que no es justo hacerlo. Y entonces, cuando yo priorizo vivir
en el reino y traer el reino a donde yo estoy, entonces yo no me voy a preocupar por lo que pueda venir, porque todo lo que necesite viene en añadidura, ¿sí? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, si el Señor le ha dado la oportunidad de ser pues, un líder político, ¿sí? Ya sea diputado, lo que usted sea, ¿cómo puede traer usted el reino ahí? ¿Sí? Siendo transparente, no dando pie a la corrupción, ¿sí? Trayendo ese reino. ¿Y qué es lo que viene como añadidura para la vida? ¿Sí? Obviamente lo que usted necesita. El Señor lo pone en puestos de autoridad mayores. ¿Por qué? Porque regresamos al principio, cuando entendemos que todo viene de Él y que toda fuente de provisión viene de Él y la añadidura viene de Él. Yo descanso en que voy a hacer lo correcto, aunque en este mundo pareciera que voy a perder, en el reino voy a ganar. Así es. Porque mi enfoque está en lo eterno. Muy bien. Exacto. Es decir, podemos ser exitosos en nuestros negocios, en las ventas, En todo lo que en la podamos. parte comercial, podemos ser de lo mejor y esto nos va a generar plata al final, puede que nos genere dinero, Ujú. ¿sí? Pero no olvidar que para qué estamos acá. Sí, que el sentido no es el dinero. No pues. es el dinero, No es es un fin, acercar es un medio. el reino. O sea, Exacto. por ejemplo, Así es. mi empresa puede ser una empresa del reino, Ujú. Sí. donde yo como empresario no exploto a las personas, no soy injusto, pago lo que tengo que pagar, ¿sí? Soy dadivoso, bondadoso, misericordioso, Sí. pago mis impuestos porque es parte de ser sal y luz. Exacto, O sí. sea, De dar al César lo que es del César, ¿verdad? sí, es parte de traer el reino de Dios, Así es. de acercarlo, y donde yo entiendo que también hay una misión que tenemos como cuerpo de Cristo, como iglesia, de juntos seguir expandiendo el reino de Dios. Entonces, mis posesiones deben estar al servicio del reino. Sí. ¿verdad? Y a eso iba, porque también lo importante acá es si dentro de nuestro negocio, empresa o lo que tengamos, estaremos discipulando a alguien, estaremos evangelizando, que eso es lo importante al final, ¿verdad? Sí, es que no hay que hacer la dicotomía entre la vida en la secular y la vida. Nosotros ya no tenemos vida secular ni vida. Eso- O sea, nosotros, Tenemos que ser como el oro verde en todos lados. repito acá, si habéis resucitado con Cristo, Ujú. ¿a qué quieres? ¿Qué dices? No es un supuesto, es ya Es un que hecho. Ujú. resucitamos con Cristo. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Sí. ¿Sí? Y juntamente con Cristo hemos sido resucitados. Entonces nuestra posición ahora ya no es buscar las cosas abajo en la tierra, sino poner la mirada en las cosas de arriba. Entonces ahí está el cambio. Entonces aquí no hay que hacer una dicotomía. Creo que ahí está el error, en esa dicotomía que hacemos en esta es mi vida secular y esta es mi vida. No. O sea, los cristianos no Ahorita tenemos soy dos cristiano, vidas. ahorita no. No, o sea, nosotros somos ciudadanos y embajadores del Sí, reino de sí, Dios. así Exacto. es. Entonces, Así es. usted es embajador y no, Represente al reino. 24/7 hasta que venga Cristo. Sí. Y usted tiene que ser embajador del reino. No Ok. podemos dividir nuestra vida en mi vida en la iglesia, mi vida en el mundo secular. No se puede. Muy bien. Así es. Y para cerrar esta parte del reino de Dios y su justicia, las parábolas de Jesús, el Señor siempre empezaba, el reino de los cielos o el reino de Dios es semejante a, Ujú, Sí. y ahí hay una enseñanza de la cultura del reino. ujú. Nuestro trato con las personas, como una nuestro ética. trato con el dinero, como la oración debe ser. Ahí está la ética del cristiano y cómo el Señor lo explicó. Y aún en la oración, cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar, pero ¿cómo oras tú? Y empieza, Padre nuestro que estás en los cielos. Ujú. ¿Qué es la primera petición? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Es decir, lo que pasa allá tiene que pasar acá. Sí, el reino busca la El reino voluntad del busca- Padre. Exacto, Ajá. ¿verdad? Así es. Y la orden que le dio al apóstol Pedro, a lo que ates allá, Ujú. va a ser atado aquí. Ya estamos entrando en campos de autoridad espiritual, pero vamos a que cuando empezamos a vivir en la cultura del reino y echamos mano de los poderes del siglo venidero, pasan cosas tremendas. Pasan cosas tremendas acá. Amén. Amén. Entonces viene y continúa acá el fluir del tema que ya vamos cerrando este segundo programa. Y es que debemos recordar que la vida no consiste
solamente en bienes materiales. Exacto. O sea, Sí. los bienes materiales, el dinero, los recursos son solo un medio, no son el fin realmente. Entonces Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Aquí entra ya el tema de la avaricia, conjugarse con el de la codicia, como hablamos en el primer programa. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, no podemos medir lo que hablabas de compararnos, porque aquel tiene un carro mejor que el otro. No, en primer lugar no tenemos por qué competir con nadie, ¿verdad? Porque por competir nos metemos en problemas. Tarjetazo, un préstamo, y cuando miramos nuestra capacidad de pago no da. ¿Y por qué? Porque nos metimos a algo Extra a lo que no. financiamiento. Ahí sí, literal, no sabes que vas a caer en pobreza. Exacto. Literal. No tenemos que demostrarle nada a nadie. Ajá. Y si es de superación, es de superarnos a nosotros mismos. Ese es el parámetro que debemos tener. No, yo voy a ver a Tato, me voy a superar, porque no. Simple y sencillamente tenemos que enfocarnos no en esas cosas temporales, sino en lo que trasciende, ya lo hemos hablado. Entonces el Señor Jesús advierte directamente sobre la avaricia. La vida no se define por esa acumulación de posesiones que podamos tener en un momento determinado. Una casa, 2 casas, 3 casas y... como el ejemplo que pusimos anteriormente. ¿Cuánto has acumulado, alma mía? Y ya se desvía la confianza en el Señor por lo que tenemos y en nuestras propias fuerzas. No, ahí estamos mal. Entonces, al tener eso en mente, evitamos caer en el error de codiciar más bienes. Recordémonos cómo entramos y hablamos un poquito entre cuál es la diferencia entre codicia y avaricia, ¿verdad? Porque a veces se usan como sinónimos, pero no necesariamente. Entonces pueden variar dependiendo dónde lo estemos consultando, pero en la mayoría de casos ya vimos que es como un sinónimo, pero no necesariamente. Y la avaricia implica normalmente la acumulación de recursos y bienes más allá de la satisfacción de las necesidades inmediatas y la prevención de las futuras. Esto es el amor por la acumulación de recursos o el amor por los recursos en sí mismo. Que ya están llenos tus graneros, hay que botarlos, hacer unos más grandes y meter más y más y más, ¿verdad? Necio, ¿verdad? No sabes cuánto vas a vivir, no sabes. Pero en cambio, una persona que es codiciosa puede no interesarle la acumulación de sus bienes o recursos, no necesariamente, sino el puro hecho de recibirlos, de ganarlos, de merecerlos, de obtenerlos, un deseo desmedido, como ya hemos platicado anteriormente. Entonces, esto no necesariamente quiere decir que los va a atesorar o acumular, sino que es capaz de realizar esas acciones que son moralmente reprobables con tal de recibir ya sea dinero, beneficios, oportunidades, o aún la mujer del prójimo, etcétera, como ya hablamos anteriormente. Es decir, el codicioso no le importa pasar sobre quien sea o hacer lo que sea con tal de alcanzar su objetivo o su fin. Así es. Y el avaro lo que quiere es acumular. Pero acumular, el codicioso ¿verdad? se vuelve avaro. Al final de cuentas, y al final tiene tanto ahí que ya no hay a dónde meterlo. ¿Quiere más? ¿Quiere más? Es insaciable. Más. Es que es insaciable. Es insaciable. Ajá, lo que dice Proverbios, que hay varias cosas que son insaciables. Pero Proverbios 23, 4 y 5 nos dice, no te afanes por hacerte rico. Imagínense, un afán. ¿Qué es un afán? Un deseo. De, no, tengo que lograrlo. Es codicia. Es codicia. Es codicia. Así de sencillo, es codicia. Sino que dice, sé prudente y desiste. Como quien dice, mira, no es por ahí el asunto. No, enfócate. No, hombre, no es ahí. Has de poner tus ojos, otra vez miren los ojos, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas. Lo que decía en el evangelio anteriormente, se oxida, se corrompe, o se lo roban, etcétera. Porque dice que se harán alas como alas de águilas y volarán al cielo. Es decir, hoy hay, mañana no sabemos. ¿Verdad? Porque es tan temporal, tan pasajero. Entonces, el Señor nos insta a que recordemos que nuestra vida no consiste solo en las cosas materiales. Hay cosas mucho más importantes, como vimos el reino de Dios y su justicia, etcétera, buscar la voluntad de Dios, del Padre, etcétera. Entonces, eso es a lo que el Señor nos llama en esta oportunidad para poder tener como antídoto el evitar ser codiciosos o avariciosos. Sí, y por último también el otro consejo, y con esto vamos a ir cerrando ya el programa, es guardar el corazón del amor al dinero, que al final eso se traduce en codiciar, ¿verdad? Sí.
Primera de Timoteo 6, 9 al 10 dice lo siguiente: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, codiciando algunos, ¿sí? Se extraviaron, ¿de dónde? De la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí nos recuerda al Proverbios que ya leímos. Sí. El que se apresura a ser rico, ¿sí? Lo que no sabe es que... Tenga cuidado con la pobreza. Y lo interesante que dice ahí va, no es que el amor, el tener dinero o el dinero en sí, ¿verdad?, sea malo, sino el amor al dinero. Exacto, por eso dice, porque los que quieren enriquecerse. Entonces aquí Pablo está diciendo qué es lo que le sucede a estas personas que codician el dinero, ¿sí? Primero, caen en tentación y lazos, están atrapados. Sí. Segundo, dice que no solo es tentación y lazo, sino que ya es codicia y son necias. Y miren las características que Pablo le pone a la codicia aquí. Es necia y dañosa. Ahora, ¿qué efectos tiene según el pasaje? Primero, hunde a los hombres. ¿De qué forma? Aquí da dos formas. Los destruye y los pierde. Ahora, ¿cuál es la raíz? Es el amor al dinero. Y esto es porque se codicia, dice. Y acá viene, y Pablo regresa y creo que pone uno de los problemas más grandes de la codicia y del amor al dinero, y es, se extraviaron de la fe. Es un consejo que Pablo le da a Timoteo, ¿verdad? Sí. De que tiene que tener cuidado y ver a estos hombres. ¿Por qué? Porque esta actitud te puede extraviar de la fe. Y dice, y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Porque al final del día se dieron cuenta que fueron tras el viento, que fueron tras lo que es vano y que quisieron invertir su vida en lo que para ellos valía la pena, pero sin darse cuenta, perdieron lo más importante. Por eso ahí también dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo si al final pierde su alma? Entonces, mis queridos amigos, hoy creo que hemos tenido un programa en donde el Señor Jesús nos ha hecho parte de ese sermón. Yo, la verdad, hoy me imaginé que estaba sentado escuchándolo ahí. Hoy, la verdad, les digo, yo sentí como que era uno de esos judíos escuchando a Jesús y siendo retado a cuidar nuestro corazón y a no caer en este amor desmedido por lo que se corrompe, por lo que no es eterno. Y realmente enfocar nuestra vida en el reino, en lo eterno, porque ahí es donde nosotros vamos a ver realmente eso de gozar, al final de ver cumplidas las promesas del Señor en lo que valía la pena, ¿verdad? A mí me llevó a preguntarme realmente, ¿dónde está mi corazón? Sí. Exacto. Porque a veces uno tal vez está afanado en el qué hacer y en tantas cosas. Y me recordé de este proverbio y lo tengo como lema ahí en una de mis perfiles sociales, que es Proverbios 4:23. Y el Señor hoy me lo volvió a recordar y con todo lo que hemos hablado hoy, y dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Sí. Y lo que estamos hablando es para que podamos cuidar nuestro corazón. ¿Pero por qué? Porque dice que determina el rumbo de tu vida. Amén. Esa es la versión NTV. Me gustó esa versión porque al guardar nuestro corazón, al estar velando que no haya anidados todo este tipo de sentimientos, emociones o reacciones o actitudes, esas, si no las logramos, va a determinar el rumbo de nuestra vida y a dónde la queremos dirigir. ¿Dónde queremos terminar? ¿Dónde queremos terminar? Algo importante, yo creo que es importante, Tato y Walfred y queridos amigos que nos escuchan. Yo sé que ustedes tal vez van manejando o quizás usted sí tiene la oportunidad, pero a mí me gustaría, Tato, que cerráramos orando. Amén. Sí. Porque creo que es la oportunidad para pedir perdón y también pedir protección. Así porque es. todos estamos expuestos a poder ser extraviados. Okay. Guíanos en oración. Oremos. Amén. Padre, te damos gracias porque hoy tu palabra ha sido, Señor,
un ungüento para nuestra vida, pero también nos ha venido a traer dirección, nos ha redarguido. Hoy queremos poner delante de ti, Señor, nuestro corazón. Y como decía el salmista, examínanos y ve si en él, en este corazón, hay un camino de perversidad. Y si hay ese camino, Señor, endereza nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, a no caer en el amor de las riquezas. Ayúdanos a no caer en la codicia. Pon, Señor, nuestra vida en esa senda que nos lleve y nos conduzca hacia tu presencia, que tengamos la capacidad de invertir nuestra vida, Señor, en donde vale la pena, en lo eterno. Perdónanos si en algún momento, Señor, hemos estado codiciando, hemos tenido deseos desmedidos, si hemos puesto, Señor, nuestra confianza en esta tierra y en las cosas, Señor, que nos ofrece, y nos hemos estado olvidando de que de ti proviene todo. Ayúdanos, Señor, a caminar en ti. Ayúdanos, Señor, y limpia nuestro camino para no caer en tentación. Guárdanos del mal y aparta de nosotros, Señor, todo esto que nos puede hacer caer. En el nombre de Jesús te lo pedimos hoy. Amén, y amén. Amén. Vimos entonces como consejos buscar el reino de Dios encima de todo. Recordar que la vida no consiste en los bienes materiales y guardar el corazón del amor al dinero. En el Sermón del Monte, Jesús aborda la codicia de manera indirecta al señalar los peligros de atesorar riqueza, vivir con un corazón dividido y permitir que el deseo de bienes materiales desplace la lealtad a Dios. La enseñanza central es que el enfoque en el reino de Dios y en su justicia debe ser la prioridad. Les damos las gracias por su atención, que el Señor les bendiga y les invitamos para los siguientes programas. Amén. Bendiciones. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?